Lo tocas 100 veces al día, iPhone 3G. pero no has abrazado a nadie desde ayer. Este objeto que vive en tu mano nació del corazón de un hombre que temía no ser amado. Y esa herida ahora late en tu mano. Míralo, sosténlo ahora mismo. Siente su peso, la densidad de su cristal y aluminio. ¿Cuántas veces lo has tocado hoy? ¿100? ¿300? Es lo primero que ves al despertar y lo último cuando te vas a dormir. ¿Ya eres consciente de que has superado los abrazos que has dado en el último mes? Y aquí está la paradoja que me ha mantenido obsesionada durante semanas. Este dispositivo, la herramienta de conexión más íntima, fue creado por un hombre que estaba totalmente desconectado de sí mismo. Steve Jobs, un bebé entregado en adopción al nacer. Un hombre que, según su biógrafo Walter Isaacson, luchó toda su vida con la sensación de haber sido abandonado. Entonces, ¿cómo es posible que el epicentro de una herida de abandono dé luz a un producto épico que nos conecta digitalmente? ¿Es solo una extraña coincidencia de la historia? No, no lo es. Y para entender por qué tenemos que dejar de ver esto como una historia de tecnología. No va de chips, ni de código, ni de marketing. Esta es una historia sobre las heridas invisibles que nos programan. La historia de este dispositivo en tu mano no empieza en un garage de California. Empieza en el instante en que un recién nacido es separado de su madre y su sistema nervioso aprende su primera y más brutal lección. No eres deseado. Y esa herida, esa pregunta, se convirtió en el código fuente de nuestro mundo moderno. Para entender a Jobs, tienes que entender el vacío. Sus padres adoptivos, Clara y Paul, le dieron amor y un hogar estable, pero la herida primigenia, la del rechazo biológico, ya estaba ahí. Era un fantasma en su sistema operativo. Esa sensación de ser un inadaptado, una ficha redonda en un hueco cuadrado, como más tarde celebraría en sus propios anuncios, no era una pose de marketing, era el eco de su origen. Así que en su adolescencia y juventud hizo lo que cualquier ingeniero brillante haría con un sistema defectuoso. Intentó depurarlo. Su viaje a la India, la meditación zen, los retiros de silencio, el LSD, no eran simples caprichos de la contracultura. Eran intentos desesperados de hackear su propia conciencia, de reescribir un código que no entendía. Aquí, en donde la primera enseñanza, nuestra infancia, se convierte en el software invisible que corre en el hardware de nuestra vida adulta. Como explica el Dr. Bruce Lipton, los primeros 7 años de vida son decisivos. Y es que aquí, nuestra mente se encuentra en modo hipnótico. Las ondas cerebrales están en teta. Esto quiere decir que todo lo que veas a tu alrededor, lo que experimentes como niño, va a ser una orden que se va a ir reproduciendo a lo largo de tu vida hasta que tú la cuestiones y tomes conciencia para poder reprogramarla. La programación de Jobs, instalada en el primer instante de vida, era simple y brutal. El mundo te puede rechazar. La única defensa, el control absoluto. Y ahora de repente su legendaria y tiránica obsesión por la perfección cobra un nuevo sentido. En el garage de 1976 no era solo el nacimiento de una empresa, era la construcción de un universo controlado, un lugar donde él definía las reglas, su insistencia en que la placa del circuito dentro de la Macintosh estuviera perfectamente alineada, aunque nadie fuera a verla. No era excentricidad, era la manifestación de su programación, como le dijo a su padre adoptivo mientras construían una valla. Quiero que sea tan hermoso como sea posible, aunque nadie vaya a ver, pero tú sí que lo sabrás. Un píxel fuera de su lugar no era error de diseño, era una amenaza a su herida de rechazo. Una grieta en la armadura, una invitación a que el mundo lo viera como defectuoso y lo volviera a rechazar. Sus legendarios ataques de ira con los ingenieros no era un simple mal genio, era una reacción biológica a la imperfección. En sus propias palabras, si algo es un asco, se lo digo a la gente en su cara. Mi trabajo consiste en ser sincero. Esta brutalidad era un firewall de su sistema diseñado para eliminar cualquier debilidad que pudiera llevarlo al rechazo. En 1985, John Sculley, el CEO de Apple, el mismo que contrató, lo despidió. Imagina esto. La creación diseñada para protegerlo del abandono, lo abandona. El trauma original se repite a una escala corporativa. Su programa de supervivencia estaba colapsando. Pero este programa no se rinde, aprende y se adapta. Sus años en el exilio con Next y Pixar no fueron solo una segunda oportunidad, fueron una actualización de software. Aprendió a canalizar esa obsesión en la que sus colegas llamaron su campo de distorsión de la realidad, su capacidad para convencer a la gente de que lo imposible no
solo era posible, sino necesario, fue brutal. Aprendió a empaquetar su herida de una forma tan hermosa que todo el mundo le empezó a desear. En 1997 volvió a un Apple al borde de la bancarrota y lo primero que hizo fue aplicar su directiva biológica. Control. En una de sus primeras reuniones se acercó a una pizarra y dibujó una tabla simple, 2 filas, consumidor y profesional, y 2 columnas, escritorio y portátil. Solo podemos hacer 4 cosas, anunció, y eliminó 70% de los productos de Apple. La lección era clara, la concentración es poder. Decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. Con ese enfoque láser creó el iMac, un ordenador que por primera vez era tan amigable. Tenía un asa no porque la gente fuera a moverlo, sino para que pareciera accesible, para que diera permiso para tocarlo. En su primer intento de crear un objeto que no intimidara, que no rechazara al usuario. Después vino el iPod. You ever wonder what this pocket's for? Se dio cuenta de que todos los reproductores de música eran un asco. Como fanático de la música quería algo que él mismo deseara, 1000 canciones en el bolsillo. El iPod no solo salvó a Apple, le enseñó a Jobs a empaquetar un deseo universal, pero incluso entonces su miedo al rechazo y la pérdida de control lo acechaba. Empezó a preocuparse por la amenaza de que los fabricantes de teléfonos móviles incluyeran reproductores de música en sus aparatos, haciendo obsoleto el iPod y, como todos sabemos, así sucedió. Y aquí nos da otra lección sobre la evolución de la innovación. Una nacida desde el miedo. El miedo no es bueno ni malo, es perfecto en muchas ocasiones. Si no nos devoramos a nosotros mismos, decía, lo hará el otro. Tenía que estar dispuesto a destruir sus productos más exitosos para crear el futuro. Había perfeccionado el control y la simplicidad. Había aprendido a vender un deseo. Ahora estaba listo para su obra maestra, el iPhone. Creó un objeto perfecto, pero la perfección no es suficiente. Tenía que asegurar que el mundo entero lo deseara. Tenía que eliminar cualquier posibilidad de rechazo. Today we're introducing the iPhone 3G. ¿Cómo se logra eso? No es solo publicidad. Aquí es donde la historia da un salto extraño, de la biología a la física cuántica. El efecto observador. En esencia, dice que la realidad a nivel subatómico existe como una sopa de infinitas posibilidades hasta que es observada. El simple acto de mirar fuerza a la realidad a elegir un estado. El universo, según la física cuántica, no está compuesto de materia, está compuesto de energía. Ahora piensa en Jobs. En el escenario de Macworld 2007, con su jersey negro solo, él no era un simple presentador, era el observador definitivo. Su atención maníaca, su convicción absoluta, su campo de distorsión de la realidad, todo su ser estaba enfocado en un solo punto. No estaba vendiendo un producto, estaba mirando fijamente la sopa de probabilidades de la opinión pública. Y con la fuerza de su intención, forjada en el trauma, la estaba obligando a colapsar en una realidad. Necesitas esto, tu vida no estará completa sin esto. Fue un acto cuántico de validación a escala planetaria. Y funcionó, porque el iPhone no solamente es un teléfono, es un espejo. La obsesión de Jobs por el control total se tradujo en una interfaz donde cada gesto es predecible, cada interacción es perfecta. Calma la ansiedad del mundo, calma tu ansiedad. Su necesidad de ser visto y validado se materializó en un portal de notificaciones constantes. Cada like, cada mensaje, cada correo era un pequeño golpe de dopamina que nos aseguraba que existimos, que importamos, que no hemos sido abandonados. Él empaquetó su solución a una herida biológica y nos las vendió para sanar la nuestra. Y aquí es donde la historia se vuelve tragedia. El hombre que construyó la herramienta de conexión definitiva repitió el patrón. En 1978 tuvo una hija, Lisa Brennan Jobs, y la abandonó. Durante años negó su paternidad, a pesar de que una prueba de ADN lo confirmaba. El software de su infancia, esa herida del rechazo, no solo lo impulsó a crear un imperio, lo condenó a replicar el mismo trauma que lo definió. La obsesión desde donde construyó Apple le impidió conectar con su propia hija, pero la historia no termina ahí. En los últimos años de su vida enfermó de cáncer. Jobs comenzó a reparar esa relación rota. Se disculpó con Lisa, pasaron tiempo juntos. Él admitió sus errores y ella, a su manera, lo perdonó. En los últimos momentos, rodeado de su familia, su esposa, sus hijos y también Lisa, encontró una forma de auténtica conexión que ninguna tecnología le pudo ofrecer. El hombre que controlaba el mundo
se rindió ante un evento humano y sencillo, la oportunidad de ser amado. Así que la próxima vez que sostengas tu teléfono, que sientas esa necesidad casi biológica de desbloquearlo, recuerda esta historia. No estás simplemente usando un dispositivo, estás interactuando con el eco de un niño herido desde 1955. El zumbido en tu bolsillo no es una simple notificación, es el fantasma de Jobs diciéndote una y otra vez: estoy aquí, ¿aún puedes verme? Y cada vez que lo miras, le respondes que sí. La verdadera pregunta que nos deja su legado no es tecnológico, es profundamente humana y te implica a ti, y a mí y a todos los que creamos algo a partir de nuestras propias heridas. Probablemente no estés creando nada para crecer. Estás creando algo cimentado en tus propias heridas y lo único que quieres es que te volteen a ver. O dime, ¿qué vacío estás intentando llenar? Si quieres dejar de ser un producto de tu pasado y empezar a ser arquitecto de tu destino, esta conversación sigue en mi newsletter, en la que puedes accesar en la descripción y el comentario fijado. Y recuerda, transforma tu vida a través de comprender tu propia historia.